Muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos. Vamos a comenzar esta sesión del Diplomado de Control de Constitucionalidad. Vamos a hablar el día de hoy y mañana sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y desde luego el control de convencionalidad. Vamos a ver el origen del control, cuál ha sido el desarrollo esquemático que ha tenido el control y digamos en esencia dónde ha alcanzado su mayor plenitud el control de convencionalidad y cómo genera este cambio o esta convergencia interpretativa para el sistema jurídico mexicano y desde luego cuáles son los alcances que tiene el control de convencionalidad para las autoridades nacionales. Me presento y después les explico un poco de la metodología de las dos sesiones. Soy el maestro Jesús Cadena Alcalá, soy profesor de la Escuela Judicial Electoral. Entre mis líneas de investigación están precisamente las del sistema interamericano, el control de convencionalidad y la tutela judicial de los derechos fundamentales. Entonces vamos a tratar de abordar ambos puntos. Primero, digamos, como un aspecto introductorio, vamos a hablar sobre los alcances del sistema interamericano, de las facultades que tiene tanto la Comisión como la Corte Interamericana, para que conozcan más o menos el desplegado de facultades, de competencias que se tienen desde el sistema interamericano. Y ya en la segunda parte, para el día de mañana, vamos a hablar sobre el origen, desarrollo, la plenitud y algo que he llamado la vigorización del control de convencionalidad para entender cómo se aplica al día de hoy en el ámbito nacional. Entonces, primero hablaremos sobre el sistema interamericano de derechos humanos, los alcances que tiene y su vinculación, desde luego, con el Estado mexicano. Fíjense, primero hay que entender que el sistema interamericano es un conjunto de instituciones, instrumentos, mecanismos y desde luego políticas. Políticas que tienen una naturaleza administrativa y una naturaleza jurisdiccional. Primero, el sistema está integrado por dos grandes instituciones. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, y por el otro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José, Costa Rica. Los dos son órganos con diferentes funciones, facultades, competencias que integran el sistema interamericano. Por una parte, la Comisión Interamericana tiene dos tipos de competencias, unas de naturaleza evidentemente administrativa y otras que tienen una cualidad cuasi jurisdiccional. En cuanto al tema administrativo, la Comisión Interamericana se encarga de revisar el grado de cumplimiento de los derechos en cada uno de los estados parte. Por eso es que la Comisión tiene la facultad de emitir algo que llamamos recomendaciones a través de cada uno de los comités especializados que la componen. Esta comisión, desde luego, genera este tipo de recomendaciones que tienen un carácter vinculante para los estados parte. Sobre todo, el grado de vinculatoriedad se suma cuando la recomendación es directa para cada uno de los estados parte. Estas recomendaciones lo que hacen es medir el alcance de procuración, de respeto, desde luego, de eficacia que tienen el cumplimiento de cada uno de los derechos dentro del estado parte. Para esto, la Comisión Interamericana puede activar múltiples facultades que tiene para verificar el cumplimiento de estos derechos. Por ejemplo, la Comisión tiene una facultad in loco de verificación, donde manda a un comisionado a que verifique dentro de cada uno de los estados parte cuál es el grado de cumplimiento, de eficacia y de protección que se tiene respecto del contenido de un derecho. Una vez que mide el grado de eficacia, el grado de cumplimiento, entonces puede, a través de la recomendación, invitar al Estado para que subsane ciertas deficiencias
o ciertos grados de ineficacia que existe en el cumplimiento o el respeto al contenido esencial del derecho. Estas recomendaciones que se emiten por cada uno de los comités especializados que forman parte de la comisión, digamos que lo que buscan es detonar el alcance de protección que tiene cada derecho en particular. Es decir, establecer a través de la Convención Americana y cada uno de los protocolos adicionales a la Convención, como el Pacto San Salvador, como la Convención Belén do Pará, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad o de los adultos mayores, etcétera, van midiendo cuál es el grado de eficacia en el cumplimiento del derecho. Y a partir de ahí la recomendación se va a enfocar únicamente a establecer cuál es el déficit en el cumplimiento del derecho. Y desde luego invitar a través de este ejercicio de verificación del cumplimiento para que el Estado de manera gradual, esto va de la mano con el principio de progresividad de los derechos, para que el Estado vaya implementando cada una de las medidas que se van reflejando en este tipo de recomendaciones. Ahora, la recomendación que se emite desde una sede administrativa para cada uno de los estados va midiendo el grado de vinculatoriedad dependiendo del sistema. Fíjense, en el caso mexicano, este tipo de recomendaciones configuran algo que llamamos criterios soft law. ¿Lo habían escuchado este concepto? Soft law, derecho suave. ¿Qué implica esto? Que una recomendación en sí misma no es obligatoria per se para el Estado y sus autoridades, pero sí constituye un parámetro para verificar tanto el grado de cumplimiento del derecho como, en su caso, establecer un estándar de interpretación que se puede ocupar por la autoridad nacional, sobre todo con una especial vinculación a la autoridad de naturaleza jurisdiccional. Esto lo dijo la Corte Interamericana en el cumplimiento de la sentencia Hellman contra Uruguay, donde estableció que los estados parte tienen que hacerse cargo de este tipo de recomendaciones, desde luego, para medir el grado de cumplimiento de un derecho o para utilizar ese estándar interpretativo para la determinación del contenido de un derecho en un determinado caso en concreto. Esta parte es muy importante porque, si bien es una facultad de naturaleza administrativa, se puede traducir en la generación de un estándar que le puede servir al Estado parte para resolver un caso en concreto o incluso para fijar un criterio interpretativo. Es muy importante esta facultad que tiene la Comisión Interamericana. Otras dos facultades que también son interesantes de discutir, sobre todo por el alcance que tienen como mecanismos de control de convencionalidad, es la recepción de las peticiones individuales. Estas peticiones individuales se generan cuando cualquier ciudadano de cada uno de los estados parte establece que existió una vulneración al contenido esencial de sus derechos, ya sea por parte de una autoridad jurisdiccional o bien generada en el ámbito de relaciones interprivados. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Fíjense, en el derecho internacional de los derechos humanos, los estados partes, sobre todo en el sistema interamericano, pueden ser condenados, digamos, por dos principales situaciones. Una situación que es evidentemente de facto, una situación donde el Estado directamente, a través de sus autoridades, vulnera el contenido esencial de un derecho, es decir, la violación al derecho se da por parte de la autoridad, o bien se puede dar en un contexto en el que el Estado no haya sido el agente de la vulneración al derecho, es decir, la autoridad que representa al Estado no vulneró el derecho humano, sin embargo, incumplió el deber de tutela integral de los derechos en las relaciones interprivados. Es decir, se genera una violación en el derecho privado donde un particular
vulnera los derechos de otro particular y entonces el Estado tiene la obligación de intervenir para prevenir la violación o para repararla si es que ya está generada. Si el Estado no interviene ni para la prevención ni para restablecer el contenido esencial del derecho antes de la violación, entonces se genera una omisión. Este tipo de omisiones también son revisables en el sistema interamericano y se revisan porque el artículo 1.1 de la Convención, a partir de una interpretación que ha hecho la Corte Interamericana, genera un estándar de protección amplio. Es decir, el Estado tiene que tutelar los derechos no solamente en las relaciones de la ciudadanía con el Estado, en las relaciones de carácter público, sino que también tiene la obligación a través de este deber de tutela integral, previsto en el bloque de convencionalidad, de salvaguardar los posibles escenarios de violación entre privados. Esto lo dijo la Corte Interamericana en el caso Loaiza de Pesoto contra Venezuela. Esta sentencia es emblemática, porque el Estado venezolano, cuando concurrió al sistema en un caso contencioso, el argumento medular, el argumento principal que virtió como una defensa fue el hecho de que no había sido el agente generador de la vulneración al derecho. Y en efecto, la Corte Interamericana confirmó que las autoridades venezolanas per se no habían vulnerado el derecho, sino que había sido una vulneración generada en el ámbito de las relaciones entre particulares. Sin embargo, le dijo a Venezuela, el hecho de que tú no hayas vulnerado el derecho no exime la responsabilidad internacional. Y no exime la responsabilidad internacional porque tienes un deber de tutela integral. Y como no tutelaste el derecho en la relación interprivados, también tienes una responsabilidad internacional. A esto la Corte Interamericana le llamó la tutela integral de los derechos humanos desde la interpretación del artículo 1.1 de la Convención. ¿Esto qué quiere decir? Que la Convención Americana tiene en esencia una doble eficacia. La Convención Americana es oponible a las relaciones del ciudadano con el Estado y es oponible también a las relaciones entre particulares. Doble eficacia de los derechos humanos. Un Estado puede ser responsable internacionalmente por haber vulnerado el derecho de manera directa o por haber omitido su deber de tutela integral a pesar de que se le haya informado sobre la violación al derecho. Aquí un punto que toma en consideración de manera muy importante la Corte es algo que ha llamado el conocimiento previo. Es decir, el Estado tenía conocimiento de la violación y a pesar de que tenía ese conocimiento, no actuó en consecuencia. Si la respuesta se da en un sentido afirmativo, quiere decir que el Estado es responsable internacionalmente, porque tenía conocimiento de la violación y no operó para restablecer la violación, es decir, para evitar que la violación se generara de momento a momento o incluso quedara consumada de manera irreparable, porque también se dan este tipo de escenarios donde la violación llega a un grado de magnitud, de gravedad, donde es muy complejo reparar en el contenido esencial a la víctima directa o incluso generar una reparación integral para las víctimas indirectas. Entonces, en ese sentido, lo que busca la Corte Interamericana es establecer que los derechos reconocidos en el llamado, aquí ven un concepto en esta diapositiva, Corpus Juris Interamericano, que ahora voy a explicar, deben de ser tutelados por el Estado en cualquier relación jurídica. La Convención tiene una especie de efecto irradiador, donde permea en cualquier situación y donde condiciona el ejercicio de los derechos ante cualquier tipo de autoridad, sea una autoridad pública o sea una autoridad en el sentido del derecho privado, donde un particular puede, por su condición económica, por su condición social, por su condición política, vulnerar los derechos humanos de otro particular. Y el Estado no es un mero observador.
el Estado es un árbitro, se convierte en un interventor. Si aprecia una vulneración de derechos humanos en el ámbito privado, tiene que actuar en consecuencia y reparar la violación. Por eso es muy importante medir el alcance de estos dos efectos de la Convención. Un efecto evidentemente vertical, donde el Estado está aquí y el particular que resiente la violación está por debajo. Hay una relación que conocemos como suprasubordinación, o cuando dos particulares están en el mismo plano jurídico. El particular A vulnera los derechos del particular B y entonces el Estado tiene que actuar para reparar la violación, repararla in integrum. Es un concepto creado en el sistema interamericano. Si no se repara esa violación in integrum, el Estado puede ser responsable internacionalmente. Doble eficacia del bloque de convencionalidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces, la primer gran facultad de la Comisión Interamericana desde esta vertiente cuasi jurisdiccional es la recepción de quejas individuales. Hoy día existe un sistema, ustedes lo pueden ubicar a través de la página de internet de la Comisión Interamericana. De manera digital se pueden subir las peticiones individuales que se tengan, que pueden llegar evidentemente a un caso contencioso. La recomendación que hace la Comisión Interamericana cuando se va a presentar una queja individual, una petición individual por la violación a derechos humanos previstos en este corpus juris interamericano, se da en un doble sentido. Primero, ser muy concreto en cuanto al hecho, el hecho evidentemente probado. Aquí hay un criterio de idoneidad y pertinencia de la prueba para el hecho probado. Y dos, establecer conforme al bloque de convencionalidad cuáles son los derechos vulnerados. Enumerarlos incluso, dice la comisión. ¿Por qué resentiste la violación a tus derechos por una actuación del Estado? ¿Qué llevó a que el Estado no reparara la violación? Y desde luego explicar cómo es que se agotaron los mecanismos internos de defensa de derechos, que pueden ser mecanismos ordinarios o mecanismos de control constitucional, sobre todo porque el sistema interamericano opera bajo un régimen complementario. Implica la complementariedad, que ya agoté todos los mecanismos internos, no obtuve respuesta en los mecanismos internos, y una vez que concurrí a las instancias judiciales en sede nacional, puedo entonces llegar al sistema interamericano a través de una queja individual o una petición individual. Esto es importante porque la regla general de acceso al sistema interamericano es a través del principio de definitividad. Es decir, agotar todos los mecanismos o recursos internos para después ir al sistema interamericano. Aunque pueden actualizarse dos tipos de excepciones para no agotar el principio de definitividad. La primera, graves violaciones a derechos humanos. Cuando estoy en un contexto de violaciones sistemáticas, o de violaciones graves que pongan en riesgo el contenido del derecho, que puedan ser irreparables, no es necesario que yo agote los recursos internos, sobre todo cuando el recurso interno es ilusorio o el recurso interno es ineficaz. Eso lo dijo la Corte Interamericana en el caso Tribunal Constitucional contra Perú, que es un estándar muy importante para el tema de la tutela judicial efectiva y el acceso a un recurso judicial efectivo en términos del numeral 25.1 de la Convención. Otro aspecto es importante para excepcionar esa definitividad es cuando no obtengo la respuesta por parte del Estado parte. Es decir, presenté el recurso, ha pasado un plazo razonable sin que el Estado provea el recurso, emita una resolución, una determinación respecto del planteamiento que hice, y entonces no tengo que esperar a ver cuándo el Estado se digna a dar contestación a la violación o cuándo decide reparar la violación. Si estamos bajo el margen del plazo razonable,
Entonces puedo concurrir al sistema interamericano sin haber agotado los recursos ordinarios, porque presenté el recurso ordinario, sin embargo no obtuve la respuesta idónea y pertinente en un plazo considerable. Dice la Corte Interamericana, no se le puede obligar a la persona a que agote recursos cuando no recibe respuestas. Y si no recibe las respuestas objetivamente, las respuestas idóneas o las respuestas pertinentes a lo que se está solicitando, entonces puede concurrir de manera complementaria al sistema interamericano. Y la comisión va a determinar si la queja individual o la petición individual cumple con los requisitos de admisibilidad que prevé el reglamento interno de la comisión. Aquí hay un reglamento interno que te establece cuáles son los requisitos que debe de contener esta queja o petición individual. La comisión tiene un plazo para pronunciarse sobre la admisibilidad o no de esa petición individual y entonces comenzar algo que podríamos llamar un procedimiento seguido en forma de juicio. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda? Sí, Víctor, adelante. Buenas tardes a todas, todos, todes. Maestro, buenas tardes, un gusto poder saludarle a la distancia. Igualmente. Considero, bueno, no sé, considero un poco forzado este término que usted nos está compartiendo de la eficacia de los derechos humanos, ¿sí? Casos concretos, he presentado ya una serie de peticiones al sistema interamericano, curiosamente en términos del artículo 100. Bueno, si bien es cierto, hay que agotar el principio de definitividad, sí, pero en casos de que no exista un procedimiento en el derecho doméstico, claro que podemos presentarlo a la Comisión Interamericana. El término en el primer caso puede ser 6 meses y en el otro pues no hay un término. Pero el asunto es, si hay un caso entre particulares donde uno de los dos violenta el derecho del otro, per se, considero, no sé, lejos de lo que usted nos pueda aclarar en este momento, no hay una transgresión a derechos humanos, sino hay una obligación, hay una falta a su obligación de deber ser, ¿verdad? Ahora bien, si el Estado mexicano, una vez de que tenga noticia de lo que pasó entre estos particulares, si tiene noticia, evidentemente, dependiendo del caso concreto, se tendría que estar presentando el asunto ya sea en un órgano jurisdiccional o en materia administrativa. Si en esta sede no existe una tutela judicial efectiva, vamos a llamarle así en términos del artículo 8 y 25.1 de la Convención Americana, entonces creo que sí podríamos estar ante un caso donde pudiera tener una responsabilidad el Estado por no garantizar ese acceso a la tutela, pero claro que el tercero, o sea, la persona responsable, pues no va a poder ser sometido al arbitrio de la Comisión Interamericana o tal vez hasta la Corte Interamericana, según si pudiera deslindar de aquí el caso a la Corte, ¿verdad? No sé, ¿me puede aclarar ese término? Porque considero está forzado, una vez más repito, esa eficacia de los derechos humanos. Fíjate, aquí hay 2 puntos que hay que aclarar. El primero es que en efecto los particulares no pueden ser sujetos de responsabilidad internacional en el sistema interamericano. Ese es el primer apunte que hay que hacer, ¿no? Solamente los estados pueden ser sujetos de responsabilidad internacional. Aquí la Corte ha sido muy prudente y creo que comparto este criterio en el sentido de que un particular no podría concurrir porque el sistema está diseñado bajo la base del derecho internacional público. Es decir, solo los estados podrían ser responsables ante el sistema porque la Corte tiene una facultad para condenar a los estados, no para condenar a particulares. Ahora, si la pregunta es, ¿por qué se le condena al Estado a pesar de que no violó directamente el derecho, sino que fue una violación que se generó
en el ámbito interprivados, digamos que la respuesta la encontramos en esta sentencia Loaiza López Soto contra Venezuela. Porque la Corte Interamericana dice, Estado venezolano, no te estoy condenando por haber vulnerado el derecho. Desde luego que no, estoy consciente de que fue una vulneración en el ámbito del derecho privado. Un particular vulneró los derechos de otro particular. Sin embargo, te estoy condenando internacionalmente porque no actuaste. Porque el artículo 1.1 de una interpretación que ha hecho desde hace muchos años el sistema interamericano obliga al Estado a tutelar los derechos, no solo en el ámbito público, como yo les decía. Los derechos tienen un efecto que permea en cualquier relación jurídica. Y esto lo ha hecho notar la Corte Interamericana. Los derechos tienen una doble eficacia de protección. Son oponibles a las autoridades y son oponibles a los particulares. Entonces, cuando condenan esos casos, la Corte Interamericana hace hincapié en que es una vulneración al artículo 1.1 de la Convención. Es decir, no tutelaste el derecho a pesar de que tenías conocimiento previo y detallado de la violación y no actuaste en consecuencia. La obligación que incluso ha establecido la Corte es que el Estado que tiene conocimiento de una violación tiene que actuar de inmediato en consecuencia. Esto lo dijo la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero contra México, cuando condena al Estado mexicano por no atender de manera correcta el fenómeno del feminicidio, porque lo que estaba haciendo México es atendiendo la vulneración al derecho de manera individual, cada caso que llegaba. Y la Corte Interamericana dice, no, Estado mexicano, tú tienes que fijar una política pública integral para combatir, fíjense, no el delito, el fenómeno del feminicidio en México. Entonces te estoy condenando porque no eres eficaz, porque no estás reparando la violación al derecho. Sí, tú no lo estás generando de manera directa, estoy consciente, pero los particulares están propiciando este tipo de violaciones y tú tienes un deber de tutela integral frente a esas violaciones. Por eso es que se da la condena. Y lo ha dicho en otros casos, por ejemplo, Niños de la Calle es otro ejemplo donde la Corte Interamericana condenó por un tema de violación entre privados. Digamos que el mensaje que da la Corte Interamericana en estos casos es que el deber de tutela integral se traduce efectivamente en eso, en un deber. Tienes la obligación de, en cualquier situación jurídica, evitar que se generen graves violaciones a derecho donde no existan reparaciones integrales. Porque si existe esa grave violación y no la reparas de manera integral, te puedo condenar de manera internacional. Entonces, el punto es muy fino, Víctor, porque en realidad las condenas se dan por incumplir el contenido del artículo 1.1 y de ahí pueden derivar otro tipo de condenas. Por ejemplo, cuando no existió el recurso, cuando derivado de la omisión, porque es una omisión, vulneraste la integridad personal, la libertad personal, vulneraste la vida privada, vulneraste el principio de igualdad y no discriminación, vulneraste, por ejemplo, el derecho o el principio de seguridad jurídica, la propiedad privada, etc. Evolutivamente la Corte Interamericana ha ido perfeccionando este estándar del artículo 1.1. Y digamos que el último precedente que termina ya de desdoblar este efecto de tutela integral es Lagos del Campo contra Perú. Lagos del Campo contra Perú es otro ejemplo de que no se tutelan de manera integral los derechos. Fue un despido que se genera en el ámbito del derecho laboral y donde el Estado peruano simplemente no reparó la violación. Y Perú, cuando concurre al sistema, ocupa el mismo argumento que Venezuela. Oye, Corte Interamericana, yo no violé el derecho, ¿por qué me vas a condenar? Y la Corte, digamos que en esta misma línea de precedente, establece que la condena no es por la violación directa, sino por la omisión de tutela. ¿Vale? Otro ejemplo interesantísimo de esto
es la sentencia Hacienda Verde contra Brasil, que es un caso de esclavitud moderna en el ámbito laboral y un caso de violación a derechos de dominio jus cogens, a normas jus cogens, como igualdad, como prohibición de esclavitud y como prohibición de actos de tortura. Entonces, es un concepto que ha ido evolucionando mucho y que la Corte Interamericana ha intentado perfeccionar porque cada día llegan más casos de violación a derechos entre privados donde el Estado no activa su deber de tutela integral. Y como no active ese deber de tutela integral, pues desde luego que tiene también una responsabilidad internacional. Sí queda claro, Víctor, hay un artículo que publiqué para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que se llama La eficacia horizontal de la Convención Americana y habla precisamente de eso, de cuando el Estado es responsable no por haber violado el derecho, sino por haber omitido la tutela y la eficacia integral del derecho que se vio vulnerado en el ámbito de las relaciones entre particulares. ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. Sí, está muy interesante porque la línea evolutiva de este concepto de deber de tutela integral ha generado, digamos, una explosión, se ha visto mucho más revitalizada en los últimos 5 años, donde la Corte Interamericana ha discutido un mayor número de casos por violaciones a derechos entre particulares. Es un tema, evidentemente, de eficacia horizontal de los derechos humanos. Es un tema poco explorado en México y hoy día muy explorado en el sistema interamericano. Sí, Víctor. A mí me saltó, maestro, porque recientemente, bueno, hace unos meses, presenté un asunto ante la Comisión Interamericana precisamente en el supuesto del artículo 100 de la Constitución Política, fracción 2021, me parece, donde pues, es inatacable todo tipo de determinación del Consejo de la Judicatura. Por tanto, pues no tenemos recurso alguno en el Estado mexicano que podamos combatir. En esa razón, pues se le ve una petición ante la Comisión Interamericana, la misma Comisión Interamericana, más allá de unas apreciaciones que había pasado más de 6 meses. A ver, o sea, volví a rectificar. Se entiende en el mismo reglamento de la Comisión Interamericana que cuando no existe un mecanismo que pudiera garantizarnos el acceso a una tutela efectiva, per se podemos acudir directamente ante la Comisión Interamericana. La necesidad de quienes revisaron mi petición finalmente me terminó llevando ante el sistema universal y ahí fue más rápido que pudiera entrar ese asunto que en la Comisión Interamericana. Por eso es que digo, a ver, ¿cómo alegar este principio, este criterio que usted nos está compartiendo en esos supuestos, ¿verdad? O sea, es algo que creo que de la práctica salta por eso. Pero es que, a ver, es otro supuesto totalmente diferente. O sea, el plazo para concurrir a un caso contencioso a partir de una queja individual es de 6 meses a partir de que tuve conocimiento del acto que estoy impugnando ante el sistema interamericano. Ahora, creo que el planteamiento debe darse en un término de bloque de convencionalidad. O sea, lo que hay que argumentar es que no existe el recurso en sede interna y que por tanto hay una vulneración al artículo 25.1 de la Convención, que es un tema muy discutido en México del Consejo de la Judicatura y donde incluso la Suprema Corte ha fijado un par de criterios para establecer que ciertos actos del Consejo sí son impugnables a través del amparo, otros no. Yo creo que no tiene una razón de ser. Hay un vínculo en el constitucionalismo contemporáneo donde se establece que cualquier acto de autoridad es revisable en sede judicial. No sería comprensible el por qué los actos del Consejo de la Judicatura, siendo una autoridad, no se puedan revisar. No hace lógica. Hay una clara violación a conceptos básicos del constitucionalismo y del acceso a la justicia. Sin embargo, creo que hay que revisar el planteamiento porque me parece que ahí hay un tema de plazo, de presupuesto procesal, de si se cumplió con el plazo o no de 6 meses para acudir al sistema a partir de que tuve conocimiento del acto. O sea, tuve conocimiento del acto en este momento
y a partir de ahí me empieza a correr el plazo para que yo pueda concurrir al sistema. Ese es un estándar que ha fijado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con ese presupuesto procesal. ¿Sí, Víctor? Sí. Última, para terminar, sí, claro, pero si no hay mecanismo alguno, el plazo no aplica. Se puede presentar. A correr a partir de que tuve conocimiento del acto. Sí, pero el plazo de 6 meses no aplica per se porque no hay un mecanismo interno. Es que el plazo se ocupa en un doble sentido. El plazo se ocupa a partir de que agoté el mecanismo, el último mecanismo que tenía en sede interna y tengo 6 meses, o a partir de que tuve conocimiento del acto en sede nacional, donde no existe el mecanismo, no existe. A partir de ahí tengo los 6 meses para acudir al sistema, a pesar de que no existe el mecanismo. Así lo ha apreciado la Comisión Interamericana. Y creo que es correcto, porque si no entramos en un tema incluso de certeza o de seguridad, de cuánto tiempo tengo para acudir al sistema, sobre todo porque el sistema está sobrepasado hoy día. A la Comisión incluso lo ha esclarecido mucho. La semana pasada tuvo la Comisión este evento anual de revisión por parte de la OEA, esta Asamblea General, y uno de los principales puntos a debate es la saturación del sistema. Hoy día la Comisión y la Corte están sobrepasadas en cuanto a la recepción de peticiones individuales y de solicitudes de medidas de protección o medidas cautelares. Lo cierto es que tanto la Comisión y la Corte no se dan abasto con el personal que tienen para poder resolver todos los planteamientos que se dan en América Latina. Y creo que es un tema evidentemente administrativo y presupuestal que, pues digamos, ha puesto en tela de juicio la eficacia que tiene el sistema, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, la determinación de si se admite o no una petición individual en el sistema puede tardar hasta 6 meses. Solo la admisión, imagínense, solo la admisión. Una solicitud de una petición de medida cautelar por urgencia o de una medida precautoria ante la comisión puede tardar igual 6 meses. Entonces, eso es un claro indicativo de que el sistema hoy día está superado. Está saturado realmente tanto la comisión en la recepción de solicitudes como la Corte Interamericana, que pues prácticamente es una corte itinerante, ustedes lo saben. No funciona de manera permanente, tiene periodos definidos de sesiones a lo largo del año y tiene un personal muy reducido. Incluso los jueces que integran la Corte, pues no tienen una función de exclusividad en el sistema. No están todo el tiempo en San José, Costa Rica, pueden tener otro tipo de actividades adicionales a su función judicial y prácticamente pues es una función, lo voy a decir así, condecorativa, ¿no? Donde incluso la remuneración que ellos reciben pues para nada es acorde con la responsabilidad que tienen como jueces y juezas interamericanos. Entonces hay que poner ahí un poco de atención. ¿Cómo está operando el sistema hoy en día? Me parece que el sistema está sobrepasado y la realidad es que cada vez es más común que se acuda al sistema interamericano. Hay un reclamo de exigencia porque el sistema interamericano funcione de manera correcta, solamente que la OEA no lo ha entendido así. La OEA, digamos que de a poco se ha encargado de sepultar al sistema por el tema presupuestal, ¿no? Si ustedes platican, hace un par de meses vino Jorge Mesa México con la Escuela Judicial, que es secretario ejecutivo de la recepción de peticiones individuales y casos contenciosos, y Jorge nos decía, bueno, es que la OEA se ha encargado en gran medida de sepultar al sistema por el tema presupuestario, porque tenemos 3 o 4 personas que se encargan de revisar, imagínense, se encargan de revisar todas las peticiones individuales. 3 o 4 personas. Pues evidentemente que no se dan abasto, ¿no? Y eso ha hecho que haya un rezago considerable a la fecha
de estos casos, futuros casos contenciosos, o de la solicitud de medidas de urgencia, ¿no? Para preservar el contenido de derechos cuando se enfrentan a violaciones graves, violaciones sistematizadas por parte de los estados. Entonces hay que evaluar este tema, porque me parece que hoy día la Comisión y la Corte sí se están encontrando con un obstáculo de naturaleza financiera, un obstáculo presupuestal que complica la operación del sistema interamericano. No sé si hasta aquí tengan alguna otra duda o pregunta. ¿No? Ok. Entonces, la primera facultad, recepción de peticiones o quejas individuales. Les decía, hay un sistema digital donde se puede subir este tipo de peticiones, donde la Comisión Interamericana va a emitir algo que llamamos acuerdo de admisibilidad o no, o de inadmisibilidad, dependiendo del planteamiento del caso en concreto. Incluso existe la posibilidad para que la Comisión Interamericana emita un acuerdo aclaratorio, donde le diga al solicitante si hay dudas sobre alguno de los puntos fácticos que haya vertido, o incluso le requiera de documentación adicional para poder resolver de manera correcta sobre la admisión o no de esa petición individual. Hoy hay una invitación del sistema propio de esta ausencia de recursos personales para que todas las peticiones individuales se carguen al sistema, ¿vale? Digamos, no tienen que ir a Washington a presentar una petición individual, sino que lo pueden hacer de manera digital a través del portal de Internet que ha configurado la Comisión Interamericana. La otra gran facultad que se tiene por parte de la Comisión, que es una facultad cuasi jurisdiccional, es el dictado de medidas precautorias o medidas provisionales. Estas medidas provisionales, ¿por qué se dan? Digamos que hay dos elementos que caracterizan el dictado de una medida provisional y que son elementales para que la Comisión la pueda otorgar. El primero es el carácter de urgencia. Es decir, hay un carácter urgente de proveer la medida porque en el estado parte no me están haciendo caso. Ya concurrí a la autoridad, ya realicé la petición para la tutela del derecho y no obtengo respuestas en sede nacional. Es urgente acudir, al sistema interamericano para que provea de esta medida provisional, porque si no, de otra manera, la violación al derecho va a quedar consumada de manera irreparable, o va a ser de difícil o casi imposible reparación. Por eso es que la urgencia se demuestra en virtud de que agoté el mecanismo interno para la solicitud de la medida cautelar y la autoridad competente no resolvió el tema. Han pasado tantos meses, tantos años, no obtengo respuesta, hay una violación sistematizada a mis derechos por parte de la autoridad y quiero prevenirlo ante el sistema interamericano, porque al final el dictado de la medida provisional lo que va a evitar es que la violación se genere de momento a momento. La va a paralizar, la puede prevenir o incluso algo que dictó ya hace un par de años la Comisión Interamericana en el caso Digno Ochoa, es que incluso la medida provisional se puede dar con un carácter restitutorio. Es decir, se está generando la violación, la voy a paralizar y además voy a restituir en el derecho y le voy a decir al Estado qué es lo que tiene que hacer, qué acciones tiene que implementar para evitar que se siga generando ese tipo de violación, lo que dure, digamos, una petición ante el sistema interamericano. Ahora, la medida provisional se puede dictar de manera autónoma. Fíjense, esta parte es muy importante. La medida provisional se puede dictar de manera autónoma o como parte de una petición individual. Es decir, voy a la comisión, genero una petición individual y en la petición individual, que eso va a llegar o puede llegar a un caso contencioso, pido una medida provisional. ¿Vale? Pido la medida provisional como parte de la petición individual, de la queja individual, o bien la pido de manera autónoma. No hay detrás ninguna solicitud de un caso contencioso. Solamente quiero
que tú, Comisión Interamericana, de manera autónoma, proveas de una medida, como si fuera la suspensión en el amparo, solo que de manera totalmente autónoma, proveas esta medida para evitar que la violación al derecho, por el paso del tiempo, quede consumado de manera irreparable. Entonces, el carácter de la medida que emite la comisión tiene un carácter provisional, ya sea como parte de una petición que puede llegar a caso contencioso o de manera totalmente autónoma a un posible caso contencioso. Porque hay que distinguir, digamos, la connotación de la medida. Porque mientras que la medida que dicte la comisión va a tener este carácter provisional, la medida que dicte la Corte Interamericana tiene un carácter cautelar, ¿vale? Cautelar. Es decir, si la medida dictada por la comisión se ratifica por la Corte Interamericana, deja de ser medida provisional y se convierte en medida. Esta medida cautelar va a durar lo que dure el proceso contencioso ante la Corte, ¿correcto? Va a durar mientras subsista el proceso contencioso ante la Corte. Esas son las dos grandes facultades que tiene la comisión. Una facultad para recepcionar y dar trámite a las peticiones individuales y otra facultad para recepcionar y resolver las solicitudes de medidas provisionales. Estas medidas provisionales son de carácter urgente, temporal y además se establecen en virtud de la violación a un derecho previsto en el Corpus Juris Interamericano. Por eso es que cuando voy a concurrir al sistema, prácticamente me tengo que olvidar del ámbito nacional. Tengo que argumentar con base en los estándares interamericanos, porque a partir de esos estándares interamericanos, del reconocimiento de derechos en tratados internacionales regionales, se va a fijar si la comisión y la corte van a conocer o no de una posible violación a derechos humanos. Pero todo el planteamiento argumentativo tiene que girar en torno al llamado bloque de convencionalidad. ¿Bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? Ok. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana tiene tres principales facultades dentro de este ámbito jurisdiccional en el sistema interamericano. La primera gran facultad es la facultad contenciosa. Una vez que se determinó la admisión de un caso ante la comisión y se desahogó el procedimiento seguido en forma de juicio, donde se le da vista al Estado responsable, se convoca una audiencia ante la comisión para ver si se puede resolver de manera amigable la posible violación. Amigable porque el Estado responsable o presunto responsable acepta la responsabilidad internacional. Y se acepta la responsabilidad internacional, digamos que no hay necesidad de llegar hasta la Corte, porque en sede de la comisión se puede resolver el caso y establecer a través de un convenio cuáles van a ser las responsabilidades que tiene que cubrir objetivamente el Estado condenado o el Estado que aceptó la responsabilidad internacional. Si no acepta la responsabilidad internacional a través de este convenio amigable, entonces la comisión, termina de desahogar el proceso y una vez que está totalmente integrado a través del acuerdo de admisibilidad, el informe del Estado parte, la posibilidad de ampliación por parte de las víctimas, el ofrecimiento de todos los medios de convicción, entonces remite el expediente a la Corte Interamericana. Y ahí es cuando la Corte activa su facultad contenciosa. La facultad contenciosa implica que va a convocar a una serie de audiencias públicas para poder resolver cada una de las pretensiones de las partes. Primero va a venir una audiencia que podríamos llamar conciliatoria para ver si el Estado acepta o no la responsabilidad internacional.
Si no la acepta, entonces pasamos primero al desahogo de las pretensiones, excepciones y defensas, y posteriormente al desahogo de los medios de convicción. Ahora, hay una facultad que tiene la Corte Interamericana para generar algo que llamamos pruebas para mejor proveer. Si la Corte Interamericana estima que no tiene el suficiente material probatorio para resolver, puede precisamente generar un ámbito de pruebas para mejor proveer, donde dependiendo la idoneidad y pertinencia de la prueba, puede establecer una serie de medios de convicción que sean idóneos y pertinentes para poder determinar si el Estado tiene o no una responsabilidad internacional. Digamos que se puede generar cualquier tipo de medios de convicción, desde prueba científica, que lo ha hecho la Corte Interamericana, como por ejemplo en el caso Zompastle contra México, se allegó de cierta prueba científica para poder establecer cuál era el alcance de la figura del arraigo en el sistema jurídico mexicano. También puede allegarse de cualquier tipo de prueba documental, hechos notorios. También puede allegarse de prueba testifical, evidentemente que esta también se puede dar en ese escenario, o algún otro medio de convicción que digamos sea pertinente para eficientar el derecho a probar de cada una de las partes, tanto de la víctima como del Estado parte a través de quien represente los intereses. Entonces, esta parte es muy interesante porque en estas audiencias se desahoga, digamos, a debate las excepciones preliminares y defensas del Estado, las pretensiones de la víctima a través de la figura del defensor interamericano. Hoy día no pueda concurrir al sistema cualquier defensor. Para concurrir al sistema tiene que tener una acreditación de defensor interamericano que demuestre que es un conocedor del sistema y que realmente va a defender a las víctimas de manera correcta y conforme a los estándares que ha fijado la propia Corte Interamericana. Una vez que se desahoga esta parte del debate entre la víctima y el Estado parte, la Corte Interamericana convoca una audiencia pública para la emisión del fallo interamericano. Sobre todo recordando que en el sistema interamericano se configura jurisprudencia por precedente, ¿correcto? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay ninguna duda? Ok, entonces la primer gran facultad que tiene la Corte es la facultad contenciosa. La segunda facultad es de carácter consultivo. ¿Qué implica esto? Que si uno de los estados genera una petición respecto del carácter interpretativo de un derecho, el alcance de la interpretación de un derecho y su contenido esencial, la Corte Interamericana, a través de una opinión consultiva, va a fijar el alcance. Es decir, le va a explicar interpretativamente al Estado cómo es que tiene que aplicar el contenido de ese derecho. Y para fijar el contenido interpretativo, va a emitir algo que llamamos opinión consultiva. La opinión consultiva tiene dos grados de vinculatoriedad. Uno que llamamos vinculación directa, es el Estado me lo solicitó y al Estado le respondo que la interpretación del derecho se tiene que dar en ese contexto. Y uno de carácter indirecto, es decir, cuando el Estado no solicitó la opinión consultiva, pero por el grado de vinculatoriedad complementaria que tiene el sistema, los Estados parte también tienen que acogerse de ese estándar interpretativo que se fijó a través de la opinión consultiva. La última gran opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana es precisamente sobre el tema de la reelección. Si la reelección era o no un derecho humano en términos del bloque de convencionalidad. Es una opinión consultiva que generaron tanto Colombia como Venezuela y donde la Corte Interamericana de manera muy categórica responde que la reelección no es un derecho, es una posibilidad y estableció una especie de criterio de margen de apreciación nacional.
donde dijo cada estado puede regular respetando los estándares interamericanos el tema de la reelección. Si quiere o no que sus autoridades aspiren a un criterio de reelección bajo un estándar de rendición de cuentas. Entonces dejó que cada estado tuviera la libertad de establecer si incluía o no el sistema de reelección en el sistema electoral, haciendo hincapié muy puntualmente que la reelección no configuraba un derecho humano en términos del corpus juris y que solo era una posibilidad en términos del artículo 23.1 de la Convención. Es posible, sí, que el Estado lo regule y el margen regulatorio se tiene que dar en conformidad con los estándares interamericanos. Por ejemplo, una de las reglas de esos estándares es que la reelección no puede ser permanente. La reelección siempre tiene que ser periódica, por un plazo determinado y donde efectivamente se respete el principio democrático, que es esencial, ese principio democrático que terminó de diseñar la Corte Interamericana en el caso Petro Úrrego contra Colombia, y que además, digamos, estableció que ese principio democrático obliga a respetar principalmente el derecho a votar, ¿no? El derecho que ejerce el ciudadano para elegir libremente, de manera igualitaria, a cada una de las autoridades que lo van a representar. Es un tema de acto representativo a través de los esquemas de democracia representativa. Entonces, ese estándar es interesante porque esta opinión consultiva sirvió para dimensionar la posibilidad del sistema de reelección en América Latina y establecer criterios objetivos para que la reelección no sea permanente y se fije por periodos de tiempo determinados, donde la ciudadanía pueda libremente determinar si reelige a quien venía desempeñando un cargo de elección popular o determina, bajo un criterio democrático de rendición de cuentas, si se inclina por otra preferencia partidista o no partidista, ¿no? Recordando que en la mayoría de los sistemas latinoamericanos tenemos implementada la figura de las candidaturas independientes, ¿no? Que bueno, ahí es un debate muy interesante sobre si hay efectividad o no en el tema de la candidatura independiente, pero no me voy a meter en eso. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda sobre esta facultad consultiva? El último rubro de competencia que tiene la Corte Interamericana es el de el dictado de medidas cautelares. Como yo les decía, si se dicta una medida provisional que esté vinculada con una petición individual y se ratifique esa medida provisional por la Corte Interamericana, esa medida se convierte en medida cautelar. Y la medida cautelar va a durar todo el lapso, todo el tiempo en lo que dura el proceso contencioso. Una vez que concluya el proceso contencioso, entonces sí podrá dejar de tener efectos la medida cautelar. La Corte Interamericana puede fijar en esa medida cautelar los efectos de protección. Es decir, puede establecer qué efecto va a tener la medida cautelar para salvaguardar el contenido del derecho lo que dure el proceso contencioso. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿No hay ninguna? Ok. Ahora, ya que vimos estas facultades que tiene tanto la Comisión como la Corte Interamericana, hay que intentar definir el concepto de corpus juris interamericano. Este concepto de corpus juris es muy importante porque, digamos, va a ser la base normativa de lo que nos va a servir para, en su caso, el parámetro de control de convencionalidad. Recordando que la Corte Interamericana realiza un control de convencionalidad concentrado, con un efecto evidentemente invalidatorio. La primera regla es que todas las normas están sujetas a control de convencionalidad, todas, incluso la Constitución Nacional. Ahí hay 3 ejemplos de esto. Uno, Olmedo Bustos contra Chile.
Se declaró la inconvencionalidad de la Constitución chilena por el tema de censura previa. Segundo, Radilla Pacheco contra México, donde se realizó una interpretación conforme de la Constitución respecto al contenido del derecho de acceso al juez natural, y se estableció que cuando en un caso solo estén vinculados militares, conocerá el fuero castrense. Pero si en ese caso está relacionado un civil, entonces el fuero castrense es incompetente y tendrá que ser el fuero ordinario el que resuelva el tema litigioso. Y el último punto, el último precedente que es importante para esto, es una reciente sentencia condenatoria contra México, que es Rodríguez y Reyes Alpizar contra el Estado mexicano, donde se condenó a México a modificar la Constitución porque las figuras de la prisión preventiva y el arraigo son inconvencionales. Este punto es importante porque la invitación del estándar interamericano es a que México modifique su Constitución para hacerla compatible con el estándar interamericano. Y no solo eso, también la Corte Interamericana condenó a México para modificar el estándar interpretativo de la contradicción de tesis 293 del 2011, donde la Corte Interamericana estableció que ese criterio emitido por la Corte Suprema es inconvencional y que el Estado mexicano tiene que modificar ese estándar interpretativo. Hoy día están pendientes dentro de la Suprema Corte 3 recepciones de sentencias interamericanas: mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, Zompastle contra México y Rodríguez y Reyes Alpizar contra México. Esas 3 sentencias están pendientes de acatamiento por parte de la autoridad mexicana y la Suprema Corte las tiene listadas para que se emita cuál va a ser la vinculación al cumplimiento. Recordando que las sentencias de la Corte Interamericana se tienen que cumplir en sus términos. Así lo dijo la Suprema Corte en el caso Silvestre y otros contra México. Las sentencias de la Corte Interamericana no son susceptibles de interpretación. Se tienen que cumplir en los términos que haya detallado la propia Corte Interamericana. ¿Bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, el concepto corpus juris se integra no solamente por los tratados internacionales regionales, que sería esa, digamos, el principal componente del corpus juris. Todos los tratados internacionales regionales, empezando por la Convención Americana y de ahí todos los pactos o protocolos adicionales a la Convención, como San Salvador, como Convención Belén do Pará, como derechos de las personas adultas mayores, como derechos de las personas con discapacidad, etcétera, ¿vale? Todos esos protocolos adicionales a la Convención también forman parte del corpus juris interamericano. Ahora, hay que hacer un paréntesis que es muy importante para la integración del corpus juris. Además de los tratados internacionales regionales, como la Convención y estos protocolos adicionales, también se suman al corpus juris de manera indirecta algunos tratados internacionales que pertenecen al sistema universal. Por ejemplo, en el caso Rodríguez y Reyes Alpizar, la Corte Interamericana citó el contenido de la Convención de Viena, precisamente para vincular al Estado mexicano al hecho de que no puede invocar una norma de derecho doméstico para dejar de cumplir con un instrumento internacional, porque eso es violar el efecto útil de la norma internacional. Para llegar a esa conclusión, la Corte Interamericana interpretó el contenido de la Convención de Viena. Eso quiere decir que los tratados internacionales que pertenecen al sistema universal también se pueden incorporar al corpus juris interamericano de manera indirecta. Eso nos lleva
a que la Corte Interamericana haya aplicado otros tratados internacionales del sistema universal en un caso contencioso. Por ejemplo, Atala Rifo y Niñas contra Chile, donde la Convención Americana aplicó la Convención de los Derechos del Niño para establecer precisamente cuál era el alcance del llamado interés superior de la niñez. Otro caso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue citado por la Corte Interamericana en el caso Hacienda Verde contra Brasil, para establecer que en efecto la prohibición de esclavitud es una norma de dominio jus cogens, que implica la configuración de una norma jus cogens que es inderogable en el sistema internacional. Es decir, que la comunidad internacional ha aceptado esa norma como un núcleo esencial que configura derechos que no van a poder desaparecer, derechos que los estados no pueden borrar de un plumazo o derechos simplemente que son inderogables. Y ahí tenemos tres categorías. Primero, la prohibición de esclavitud y la protección de la libertad personal. Segundo, la prohibición de actos de tortura y la protección del derecho a la integridad personal. Y tercero, el principio de igualdad y la prohibición de actos discriminatorios, donde la Corte Interamericana, desde el caso Poblete Vilchis contra Chile, hizo la distinción entre discriminar y distinguir. Se distingue cuando hay un trato diferenciado justificado y se discrimina cuando el trato diferenciado no está justificado. Poblete Vilchis contra Chile, y también reiteró el estándar en Atala Rifo y Niñas contra el Estado chileno. ¿Correcto hasta aquí? ¿Se entiende cuáles son los componentes normativos del Corpus Juris Interamericano? Okay. Sí, maestro. Ahora, ¿cuáles son los componentes jurisprudenciales? La Corte Interamericana tiene dos maneras de crear jurisprudencia. Jurisprudencia contenciosa por precedente y jurisprudencia consultiva por precedente. ¿Qué quiere decir? Que tanto la jurisprudencia contenciosa como la jurisprudencia consultiva forman parte del Corpus Juris Interamericano. Y la Corte Interamericana tiene una manera de argumentar e interpretar a través del precedente. Digamos que la Corte Interamericana, a pesar de que emite jurisprudencia por precedente, se preocupa por ir construyendo una línea jurisprudencial a través de la llamada evolución interpretativa. Es decir, en un caso previo que dije y cómo evoluciona el precedente en un caso posterior. Esto es muy común en el sistema interamericano porque la Corte ocupa mucho el tema del precedente para construir secuelas argumentativas. ¿Vale? Hay que hacer un especial hincapié en el grado de vinculatoriedad. El grado de vinculatoriedad al precedente interamericano se ha fijado por la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ha dicho, a ver, hay un grado de vinculación directa cuando el Estado es responsable. Si México, tú estás siendo responsable en este caso, el grado de vinculatoriedad y el grado de cumplimiento del precedente es directo. México lo tienes que cumplir, sí o sí, porque tienes una responsabilidad internacional que conlleva el cumplimiento de esa decisión judicial. Pero ¿qué pasa con el resto de los estados parte? Es decir, los que no fueron condenados en este caso. Dice la Corte Interamericana, para esos estados hay un grado de vinculatoriedad indirecta. Quiere decir que el estado que no fue condenado en ese caso, lo único que tiene que aplicar es el llamado obiter dicta. ¿Queda claro esto? Obiter dicta. Es decir, Estado, tú no fuiste condenado por la Corte Interamericana en este precedente. Sin embargo, tienes un grado de vinculatoriedad a lo que yo dije aquí.
¿A qué le tienes que hacer caso? A la razón principal del fallo. ¿Cuál es la razón principal? ¿Por qué condené a México aquí? Esa razón principal es la que a ti te vincula para la futura aplicación del caso contencioso en sede nacional. Para que tú apliques ese precedente con base en los casos en concreto que tú tengas que ir resolviendo en el derecho doméstico. Esa parte es muy relevante. Lo único que vincula cuando el Estado no es responsable es la obiter dicta. Eso quiere decir que las medidas de reparación integral per se no son vinculantes para el Estado cuando no fue el Estado condenado. ¿Bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna duda? Ok, correcto. Entonces, en resumen, el Corpus Juris Interamericano se integra por la Convención Americana, por los protocolos adicionales a la Convención y por la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de manera contenciosa y en su facultad consultiva. Eso integra el llamado Corpus Juris Interamericano. Y el Corpus Juris es lo que nos sirve para el parámetro de control de convencionalidad de actos, normas y omisiones. Actos, normas y omisiones. Los tres supuestos están sujetos a control de convencionalidad, recordando que la Corte Interamericana ejerce un control concentrado o un control duro de convencionalidad. Sí, los demás tratados interamericanos también forman parte del Corpus Juris. Por eso les decía, convención y protocolos adicionales a la convención. ¿Vale? La Convención Belén do Pará es un protocolo adicional a la convención. ¿Vale? En materia de protección de los derechos de la mujer, para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer. Todo esto forma parte de manera directa del Corpus Juris Interamericano. Y les decía, los tratados no regionales, los tratados que pertenecen al sistema universal, esos también se pueden integrar al sistema interamericano a través de este Corpus Juris, pero de manera indirecta, ¿vale? De manera totalmente indirecta. Pero sí ha servido para que la Corte Interamericana termine de configurar un criterio interpretativo. Ya les puse ejemplos. Rodríguez y Reyes Alpizar se citó la Convención de Viena. Atala Rifo se cita la Convención de los Derechos del Niño. Poblete Vilchis también se cita por ahí el Convenio de los Derechos de las Personas con Discapacidad que pertenece al sistema universal. Todos esos tratados universales de alguna manera también se incorporan al Corpus Juris Interamericano, porque han servido de base normativa para que la Corte emita un criterio interpretativo. Por eso es importante también acudir a esos instrumentos. Sí, Eric, adelante. Gracias, maestro. En anteriores participaciones que ha realizado nuestro compañero Víctor Hugo, nos hemos percatado que litiga o ha referido el litigio estratégico de estos temas de control de convencionalidad, y con lo que usted comenta, creo que me queda claro que de una forma la vía más cercana en la que ordinariamente los ciudadanos, los partidos políticos, los candidatos y demás tenemos para acercarnos al sistema interamericano, pues es argumentando el contenido de estos cuerpos normativos, de las convenciones, pues incluso en los JDCs, ¿no? Incluso en los JRCs, y porque, pues bueno, seguir todas estas etapas que usted nos refiere por la vía de agotar los medios ordinarios y llegar y que hagan el estudio de si es procedente o no procedente, la solicitud de medidas y demás, es una vía larga, ¿no? Al menos es lo que me he percatado de lo que ha referido también nuestro compañero Víctor Hugo, de lo que usted en este momento confirma, que efectivamente no está tan al alcance, ¿no? No está tan al alcance de la ciudadanía, y sin embargo, creo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha logrado vincular de forma eficaz en las peticiones que se hacen de justicia a este poder especializado,
y es creo que como con mucho, lo más cercano que tenemos para esta instrumentación de los tratados internacionales. Eso era cuanto a mi comentario, gracias. Sí, sí, claro, porque hay una vinculación al control difuso, Eric. Y el control difuso conlleva un control de convencionalidad, desde luego, que es lo que se hace en la justicia electoral. Entonces, sí, evidentemente hay un diálogo jurisprudencial permanente del Estado mexicano con los criterios interamericanos. Sobre todo se da más en el contexto de la Suprema Corte o de la Sala Superior, ¿no? Que dialogan de manera recurrente con los estándares interamericanos. Y lo cierto es que, lo voy a decir así, es muy tortuoso ir al sistema interamericano. O sea, es un tema de mucha paciencia, porque para que un caso, por ejemplo, llegue a la Corte Interamericana, estadísticamente por lo menos se requieren de 2 o 3 años para que la Corte Interamericana pueda conocer de un caso contencioso. No es tan sencillo, porque aparte el filtro de la comisión desecha un número muy considerable de casos. Si se dan cuenta, la Corte Interamericana resuelve al año, ¿qué les gusta? ¿20 o 30 casos? Más o menos. Cuando en promedio, en peticiones individuales, a la Comisión Interamericana le llegan 10,000 o 15,000 peticiones. Esto quiere decir que el filtro de la comisión, lo voy a decir así, arrasa con un 90-95% de las peticiones que se presentan, ¿no? En su gran mayoría no llegan a la Corte Interamericana. Y cuando pasan el filtro de la comisión, todavía hay una etapa de procedimiento seguido en forma de juicio para que lleguen a la Corte Interamericana. Porque yo les decía, puede terminar todo esto en un convenio amigable. Es decir, se admite la petición individual y el Estado acepta la responsabilidad y dice, sí, violé el derecho, lo acepto. Y ese caso nunca va a llegar a la Corte, se va a resolver en sede de la comisión. Y la comisión va a emitir un convenio donde el Estado se hace cargo de la responsabilidad internacional y se compromete a cumplir con ciertas condenas que le da la Comisión Interamericana. Y ese caso nunca vio la luz para la Corte. Entonces, sí es un tema muy complejo, no es sencillo llegar al sistema interamericano, no hay un acceso directo como en el sistema europeo de derechos humanos, donde cualquier ciudadano puede presentar una petición individual al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No existe eso en el sistema interamericano y tiene una razón de ser. Fíjate, el Tribunal Europeo funciona de manera permanente y tiene una logística administrativa, humana, económica muy importante. Resuelve 4,000 o 5,000 asuntos al año, mientras que la Corte Interamericana resuelve 20 o 30 asuntos al año. Entonces no tiene un margen de comparación un sistema y otro. Incluso no se puede medir el tema de eficacia por el número de casos, porque la Corte Interamericana tiene una política judicial de selección de casos. No sé si esto lo sabían. La Corte Interamericana va eligiendo qué casos va a resolver que puedan tener un impacto democrático en América Latina, derivado de los múltiples fenómenos que se están dando en América Latina. Va diciendo, a ver, en América Latina, ¿qué fenómenos estamos visualizando? Tortura, violencia contra la mujer, y a partir de ese esquema, que son hechos notorios, incluso a través de estadísticas que va emitiendo la propia comisión, va seleccionando los casos. Porque la Corte Interamericana se preocupa más por el impacto que por el cumplimiento de la determinación. ¿Qué impacto tiene esta sentencia para América Latina? ¿Qué va a cambiar en el estado condenado y en el resto de los estados parte? Digamos que ese es el principal ingrediente del criterio interpretativo ante la Corte. ¿Qué impacto tiene esta sentencia que estoy emitiendo? ¿Vale? Víctor, Erika, adelante. Gracias, maestro. Bueno, antes me disculpo porque mi cámara no la puedo prender. Tengo inestable en mi internet. Abundando a lo que usted nos está diciendo, maestro, sí. Si bien es cierto, todo el bloque de convencionalidad que ya usted nos está explicando junto con el de constitucionalidad, ya en clases pasadas y en otros escenarios, como usted nos los ha enseñado, tengo el privilegio de poderlo decir, hemos aprendido que además de conocerlo, sí, tenemos que entretejer esto, como lo llama también por ahí Edgar Caballero, y el mismo doctor Alfonso Herreras, el diálogo jurisprudencial que tenemos que tener con el caso concreto. Pero además, también hemos oído
también del mismo doctor Alfonso y de José Luis Caballero Ochoa, el estimado doctor José Luis Caballero Ochoa, que desde el inicio tenemos que empezar a tildar los actos de autoridad como inconstitucional. Déjeme decirlo que cuando yo oía esto se me hacía un poquito fuera de lugar, de contexto, pero ha funcionado. En el caso mío, me ha funcionado. Yo ya desde el primer momento ante un acto administrativo, yo ya lo tildo de inconstitucional y de inconvencional. Incluso las autoridades dicen, es que estás exagerando, ¿no? Ese es, digamos, es mi praxis y yo así lo hago y es como me ha funcionado. Porque de una manera u otra finalmente es llegar al amparo, y en el amparo desde el primer acto de autoridad, desde el primer momento en el que estamos inconformándonos, digamos, per se estamos diciendo es ilegal, es inconstitucional y también es inconvencional, ¿verdad? Y ya en el diálogo, cuando tenemos ya la última instancia, claro que también debemos tener en cuenta hacer un mapeo de la situación política en la que nos encontramos. Lo que usted acaba de decir tiene razón. No todos los casos se admiten por X o Y situación. Veamos qué es lo que está ocurriendo en el contexto político, ¿verdad? Ahorita, posiblemente, probablemente, el escenario que tenemos en el Poder Judicial o a nivel federal, la Administración de Justicia pareciera que está no solamente en el discurso político, sino el ambiente es ese. Entonces, ¿qué escenario podemos tener ahorita en los casos que se pueden pretender ante esas instituciones internacionales? ¿No? Sistema interamericano, sistema universal, por ahí va el asunto. Tendríamos que empezar a hacer un mapeo para poder entonces proponer nuestros asuntos que ya tendríamos que tener de antes, ¿no? Para poderlo llevar a esas instancias. ¿Hiciera cuánto, maestro? Sí, claro, es muy interesante esto porque hay una vinculación al control de manera permanente, Víctor. O sea, todas las autoridades están vinculadas al control de convencionalidad. Incluso en Hellman contra Uruguay, la Corte dice las autoridades administrativas también están vinculadas al control de convencionalidad. No es una facultad expresa, única, unívoca para los poderes judiciales, como se dijo en su momento en el caso Tribunal Constitucional contra Perú, ¿no? Es una facultad que se extiende al resto de las autoridades nacionales. Entonces, es perfectamente entendible que los planteamientos de control se presenten desde una sede administrativa y no tenga que esperar yo a una sede judicial para hacerlo, porque incluso forma parte de la dinámica del principio pro persone y de la interpretación conforme, ¿no? Acudir precisamente a esta norma internacional para verificar si en un escenario hermenéutico el tratado o la jurisprudencia interamericana puede ser más benéfico o más protector que la norma nacional o la interpretación nacional, ¿no? Que en muchos escenarios se da esto, porque evolutivamente el sistema interamericano, digamos, ha tenido una evolución mucho más notable, mucho más significativa. Y el otro tema, pues es muy predecible. Ustedes, fíjense, la Corte Interamericana hace 15 días emite una sentencia en el caso López Ayllón contra Ecuador sobre independencia judicial. ¿Ustedes creen que esto es casualidad? La realidad es que no. O sea, la Corte Interamericana está viendo el contexto en el que están viviendo hoy los poderes judiciales en América Latina, los embates de los poderes ejecutivos, y se da cuenta que este tema de independencia judicial no solamente va a repercutir en el Ecuador, sino que también va a repercutir en México, va a repercutir en Perú, va a repercutir en Colombia, y entonces a través de esta política judicial emite un precedente donde condena a Ecuador, pero sabe que el impacto va a ser para otros sistemas también, porque está fijando un estándar interpretativo del contenido de un principio que emana de la Carta Democrática de Derechos. Entonces me parece que esto es importante. Vean el contexto en el que se emite una sentencia en el sistema interamericano. Lo mismo pasa con el tema de prisión preventiva. La Corte Interamericana se da cuenta que en América Latina la prisión preventiva se sigue aplicando incluso de manera arbitraria, sin medir ningún tipo de examen de proporcionalidad, y entonces condena a México a que modifique su constitución por el tema de la inconvencionalidad de la prisión preventiva, pero también midió el impacto. Dijo, a ver, ¿en otros países se sigue aplicando la prisión preventiva bajo ese estándar? Sí. Entonces, creo que por política judicial conviene emitir este tipo de fallos ahorita, porque no solo tiene una repercusión en México, va a tener una repercusión en América Latina. Entonces, hay que poner un especial énfasis en ese punto, ¿no? ¿Cómo es que se mide el impacto
del estándar interamericano para el resto de los estados parte, ¿no? Cómo lo reciben, cómo dialogan con el precedente y desde luego cómo se vinculan a ese precedente, porque es un punto muy interesante que veremos la sesión de mañana. Cómo vincula el precedente interamericano en sede nacional, porque hoy día cuesta mucho trabajo la vinculación al precedente, ¿eh? Yo les diría que en el mayor número de los casos no se sabe aplicar de manera correcta los estándares interamericanos de precedentes, ¿vale? Porque no hemos entendido la fórmula de cómo aplicar el precedente interamericano. Es un esquema, al final es una metodología que incluso ha fijado la Suprema Corte de una manera bastante prudente. La Corte dijo, a ver, si tú vas a aplicar un caso interamericano para un caso en concreto en sede nacional, estos son los pasos que tienes que seguir. Incluso hay una verificación de premisas que no se hace. ¿Vale? Este punto es interesante y lo vamos a discutir la sesión del día de mañana. Sí, Erika, adelante. Gracias, maestro. Y una última pregunta de mi parte. Sí. En este sentido, decía usted que efectivamente no todos los casos se judicializan al interior de la Corte Interamericana, sino que en esa etapa previa pueden llegar a convenio las partes, como es lógico. Mi pregunta es, ¿el contenido argumentativo de estos convenios también constituye una forma de precedente que la Corte Interamericana tiene en cuenta como para establecer estos criterios? No sé si a través de las opiniones consultivas se emite como un compilado de la forma en que se... Digo, porque al final del día se emite una resolución en la que se expresa cuál es el convenio. O sea, entiendo que la resolución es como tal pues la solución del tema planteado, pero esta resolución, aun y cuando es convenio no judicializado, ¿también vincula a las partes de firmantes de la convención? Esa es mi pregunta, maestro. Muy interesante. Vincula de entrada al Estado condenado, ¿no? Es una vinculación directa. Digamos que quien supervisa el cumplimiento de ese convenio es la comisión netamente. Ahí la Corte, digamos, no tiene ninguna injerencia porque el caso concluyó en sede de comisión interamericana. Ahora, no hay per se un grado de vinculación para el resto de las autoridades, pero te diría que sí constituye una determinación soft law. O sea, sí es un tema orientador que los demás estados pueden seguir para prevenir violaciones o incluso para acatar algún tipo de estándar que se pueda fijar por la Comisión Interamericana. Pero es un criterio o es un estándar de derecho usuario, ¿no? O sea, es netamente orientador. ¿Vale? Pero es interesante porque muchos de los casos que llegan al sistema terminan en convenios, ¿eh? Uno pensaría que no, pero sí terminan, digamos, en una solución amigable, así le llama la comisión, donde se le expone al Estado cuáles son las pretensiones de violación, qué es lo que vino a hacer valer la víctima al sistema, y el Estado determina si se hace cargo o no. El Estado dice, bueno, sí, acepto que violé el derecho y lo voy a reparar de esta manera. Se le da vista a la víctima para ver si está de acuerdo, llegan a un convenio y la comisión supervisa el convenio. El Estado le tiene que estar informando qué acciones implementó para dar cumplimiento al mismo. ¿Vale? Entonces también es muy interesante ver este tipo de facultades, incluso porque la comisión tiene un repositorio no solamente de temas de recomendaciones, sino que también tiene un repositorio de medidas cautelares o de medidas provisionales, y tiene también un repositorio de convenios amigables, donde va a ir subiendo toda la información de cuáles son los acuerdos a los que llegan las víctimas con los estados responsables cuando el Estado acepta la responsabilidad internacional. ¿Vale? Y es común, uno pensaría que no, pero sí es común que el Estado de repente diga, bueno, pues sí, violé el derecho, o sea, quiero llegar a un convenio para repararlo, ¿no? Y la comisión también toma en cuenta esto porque el sistema está construido bajo el principio de buena fe al final. Está construido bajo ese principio. O sea, la comisión y la Corte per se no tienen un mecanismo para obligar al cumplimiento de sus determinaciones. No lo tienen. Opera bajo ese principio de buena fe. O sea, te condené, cúmplelo de buena fe. ¿Por qué? Pues porque tú aceptaste la competencia contenciosa de la Corte. ¿Por qué? Porque tú suscribiste el contenido de la convención y entonces pues, te tienes que hacer cargo de. Pero un mecanismo per se para obligar
al Estado a que cumpla una determinación, no existe. No existe. Entonces es muy importante este estándar de buena fe. Y tan no existe que los estados, cuando no quieren cumplir con las determinaciones de la Corte, pues optan por mejor salirse del sistema. Y ahí están ejemplos: Venezuela, República Dominicana, Brasil, donde a partir de una sentencia condenatoria contenciosa de la Corte, han llegado a hacer dos cosas que son terribles para el sistema. Uno, invocar algo que han llamado la cosa juzgada constitucional, y han dicho: oye, pues tú no me puedes condenar porque, ¿qué crees? Esto ya lo resolví acá, en sede nacional. Y la Corte dice: bueno, es que el carácter del sistema es complementario. O sea, sí lo resolviste en sede nacional, pero ¿qué crees? La determinación de sede nacional no respeta el estándar interamericano. Entonces, de manera complementaria, yo voy a revisar esa decisión y si está mal, la tengo que corregir. Atala, Rifo y Niñas contra Chile, donde se declara la inconvencionalidad de una sentencia emitida por la Corte Suprema chilena. Entonces, ese principio de cosa juzgada constitucional, pues es terrible, ¿no? Y el otro es, para no cumplirla, los estados han optado por decir: perdón, chao, chao, me salgo del sistema. Y ahí la Corte ha diseñado una fórmula muy interesante que tal vez algunos de ustedes conozcan. Venezuela se sale del sistema, si no me falla la memoria, por ahí del año 2012, 2013. Y la pregunta es: ¿y por qué a la fecha la Corte Interamericana sigue condenando a Venezuela? Una pregunta interesante. ¿Por qué si Venezuela en 2013 dijo bye bye al sistema, por qué hoy día, 2023, se siguen emitiendo sentencias condenatorias contra Venezuela? Y la respuesta es porque la Corte fijó un límite cuando un estado se sale del sistema. Y dice: bueno, te saliste del sistema en 2013, perfecto. Las violaciones que se hayan acontecido en el estado venezolano antes del 2013 las puedo seguir conociendo, porque tenía jurisdicción hasta ese momento. Entonces, si llega un caso de una violación en 2008, 2009, 2010, hoy 2023, la puedo conocer y te puedo condenar. Puedo generar una responsabilidad internacional. Y por eso hoy día seguimos viendo que hay sentencias condenatorias contra Brasil, contra Venezuela, contra República Dominicana, porque precisamente la Corte fijó esa limitación de cuando se desconoce la competencia contenciosa. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Ninguna? Ok, les quiero dejar una tareita para el día de mañana, que es leer un artículo que está publicado en el blog de la Escuela Judicial Electoral, que se llama Control de Convencionalidad Texturizado. Déjense los copio aquí en el chat. ¿Vale? En este texto viene una evolución del precedente interamericano que se vincula con el control de convencionalidad, y creo que puede ser muy útil para la discusión del día de mañana, para que vean ustedes cómo evolutivamente, digamos, se ha dado diferentes contornos de obligatoriedad frente al control de convencionalidad y cómo la Corte Interamericana distingue entre los diferentes grados de vinculatoriedad. Incluso establece que ella ejerce un control concentrado y que el resto de los estados parte realizan un control de naturaleza difusa. Ahí voy a hacer algunas precisiones que conviene realizar a propósito de una contradicción de tesis que emitió la Suprema Corte 351 del 2014, donde, bueno, la Corte ahí comete varios errores de teoría constitucional y me parece que son importantes de precisar. ¿No se ve? Sí, sí, eso es un texto muy pequeñito. Vale, donde viene lo que quiero es que vean los precedentes. Ahí viene la noción del control, dónde se vio su origen, el desarrollo en qué caso se da, la consolidación del control,
la vigorización que se da a través de un caso muy interesante que les recomiendo leer, que es Gudiel Álvarez y otros contra Guatemala, y sobre todo cómo vincula hoy en día ese control al llamado corpus juris interamericano. ¿Vale? Entonces, es una lectura muy sencilla, sobre todo para que vean precedentes. A partir de qué momento se habló de control y cómo se habla hoy día en el sistema interamericano de control de convencionalidad. ¿Correcto? ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? Un último, Sí, Víctor, adelante. referente a lo que está ocurriendo con el Estado mexicano, para dar un poco de contenido a lo que usted nos está compartiendo. México tiene a la fecha 543 informes, unos han sido cumplidos, unos se están cumpliendo. Los últimos que están digamos, los últimos en el informe temático son los que tienen que ver con Ayotzinapa. Curiosamente, Sí. desde el 2015, algunos todavía siguen cumplimentando hasta la fecha. Pues, curiosamente, entonces, seguramente no tarda en que tengamos otros asuntos más que ya se estén deliberando en la Corte Interamericana, pues se encuentran todavía en sede de la Comisión Interamericana, pero imagínense, de 545 informes temáticos, entre los cuales versan todo tipo de temas dispares, Sí, claro. desaparición forzada, muchos tienen que ver con seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, esto da cuenta de que el sistema interamericano pues es lento, claro, va muy lento. Esperemos que todo vaya por buen puerto y bueno, el Estado mexicano no determine salirse, ¿no? Como pasó con los demás, porque aún así tendría una carga de 500 y tantos informes que están todavía por cumplimentarse. Sí, claro. Híjole, es muy complejo, ¿eh? El sistema se ha saturado en los últimos 10 años. La realidad es que pues las violaciones a derechos están a todo lo que da en América Latina, y lo cierto es que hoy creo que hay una especie de consolidación del sistema. O sea, se confía mucho en lo que hace el sistema interamericano y cada día más se concurre a este sistema. Eso denota el número de casos, de peticiones, de medidas provisionales que dicta durante todo el año la comisión, ¿no? Pero no deja de preocupar el tema de la saturación, sobre todo porque la comisión no tiene, digamos, esa capacidad humana, financiera, para solventar todos estos casos. Entonces, lo cierto es que hoy día es como un embudo, ¿no? Llega mucho, se resuelve muy poco y eso hace que el sistema, pues cada año camine más lento. Yo creo que si hiciéramos una evaluación de hace 10 años a la hora, en porcentaje, el ámbito de temporalidad en lo que se resolvía un caso, pues era mucho menor, ¿no? Mucho, mucho menor. Pero bueno, es interesante analizarlo, sobre todo porque cada vez vemos que más recurrentemente la comisión juega un papel relevante en la emisión de este tipo de medidas, ¿no? Sobre todo cuando se trata de medidas provisionales. Cada vez es más común que se dicten medidas provisionales, sobre todo porque no se encuentra una respuesta en sede nacional o porque los plazos en sede nacional pues son exagerados, ¿no? O sea, a veces concurra a una instancia nacional, pero la instancia nacional se tarda 5 o 6 años en darme una respuesta. No me voy a esperar, ¿no? A ver hasta cuándo quieren en sede nacional resolverme un caso. Yo sé que no es el común denominador, pero sí hay escenarios donde sea este tipo de casos de plazo razonable, ¿no? Donde incluso la comisión dice, bueno, el plazo razonable implica que dependiendo del planteamiento del caso se emita la respuesta. Pero si ya pasaron 5 o 6 años, evidentemente que eso no es razonable. Entonces no puedes obligar al ciudadano a agotar una instancia previa cuando la instancia previa es totalmente ineficaz. O es ilusoria incluso, porque no sirve para la reparación del derecho. Entonces esta parte es interesante. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Gracias a todas y todos por la atención y pues les encargo la lectura de este pequeño articulito para que podamos discutir sobre los alcances del control de convencionalidad. Gracias, que tengan excelente tarde. Cuídense mucho. Gracias, maestro. Gracias, Hasta pronto. maestro. Hasta luego. Gracias, Alex. ¿De qué, amigo? Suerte. Bye bye.